Saludos a todos. Estamos una vez más aquí en el Camino Podcast. Gracia y paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un cordial tiempo de edificación. Es maravilloso poder compartir con ustedes una vez más el privilegio que tenemos de ser llamados hijos de Dios y la inmensa responsabilidad que transita en nuestras vidas por conocer la obra de Cristo que nos ha transformado. El capítulo de hoy lo hemos llamado Todo lo concedido en Cristo. Todo lo concedido en Cristo. En el capítulo anterior hicimos una apertura, un inicio de los primeros versículos del capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, que nos hablaba de lo trascendental e imprescindible que cuando damos a conocer a Cristo, compartamos quién es Él y el fruto de su obra en la cruz. Como hablamos en esa ocasión, Pablo le dice a los corintios que se propuso solo predicarles a Cristo y a este crucificado. Y llegábamos nosotros al estudio de los versículos 7 y 8, donde nos dábamos cuenta que la obra de Dios se cumple perfectamente cuando nosotros manifestamos y compartimos el poder de su gloria. El versículo 8 nos va a hacer una continuación de lo que Pablo expresa por entendimiento espiritual, que nos va a llevar a lo que el título de hoy nos va a hablar. Así que leo para ustedes el versículo 8 de 1 Corintios 2, en la versión lenguaje actual, que dice: claro que este plan inteligente de Dios no lo entendió ninguno de los gobernantes del mundo. Si ellos lo hubieran entendido, no habrían colgado de la cruz a nuestro Señor. Y dijimos que lo que hicieron aquellos al matarlo fue participar de la perfecta voluntad de Dios, ¿verdad? Como dice la Biblia, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Y este versículo no está hablando de nada temporal. Hemos escuchado por mucho tiempo que le decimos a las personas que Dios va a permitir cosas que nadie vio ni oyó, pero no está hablando de nada temporal. Está hablando de cosas eternas y, como veremos en unos minutos, todo apunta y todo procede de Cristo. El versículo 10, leámoslo con atención, que nos dice: Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, del Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Nadie puede saber lo que piensa otra persona. Solo el espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando. De la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. Pero como Dios nos dio su Espíritu, y aquí viene el centro de lo que hoy queremos compartir, pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. En la versión Reina Valera dice que como el Espíritu de Dios nos ha sido dado, el Espíritu de Dios nos revela lo que nos ha sido concedido. Así que vamos a reflexionar por un momento entonces en varios elementos importantes de esta porción de la Escritura. Primero que todo, el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios y lo sabe, y nos lo hace entender a nosotros, sus hijos. Pero hay un punto importante que tenemos que evaluar. Como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces surge una pregunta importante para cada uno de los que nos está viendo. ¿Tú conoces realmente lo que Dios ha hecho por ti? ¿Tú sabes realmente por la obra del Espíritu lo que Dios hizo a tu favor? ¿Acaso te has dedicado a comprender lo que te ha sido concedido por Dios en su Hijo Cristo? Pablo nos pone aquí de manifiesto algo demasiado importante. Una inmensa mayoría de las personas que nos hacemos llamar creyentes o cristianos desconoce lo que le ha sido dado en Cristo. Muy posiblemente es un practicante asiduo de la religión cristiana,
con todos los dogmas, con todos los eventos, con todas las cosas que dentro de los templos llevamos a cabo, pero es muy posible que aún la mayoría de ellos desconozca lo que le ha sido concedido. Para eso yo quiero siempre usar un ejemplo, y es como si alguien alguna vez recibe una heredad, recibe una herencia y le llega la carta que le notifica todo lo que ha recibido por herencia de alguien que le ha dejado. Pero esta persona, por los afanes de la vida, recibe la carta, ni siquiera abre el sobre, sino que lo guarda en algún lugar para leerlo después. Pero con el afán de los días y con el pasar del tiempo, olvida muy rápidamente aquel sobre que llegó, y al olvidarlo, desconoce que a partir de ese momento en que recibiera esa carta, era alguien que ya no volvería a vivir la misma vida, porque había recibido una riquísima heredad que cambiaría toda su manera de vivir de allí en adelante. Pero sucedió que esta persona no la pudo ver, nunca abrió el sobre y siguió viviendo la misma vida que traía, ignorando todo lo que ya le había sido concedido por herencia. Pensemos por un momento en un caso normal de la vida. ¿Y qué sucedería si fuera a nosotros los que nos sucede? Tendríamos que seguir haciendo lo que hacemos, pero ignorando que ya tenemos una gran riqueza que podríamos disfrutar. Y aquí viene el punto importante. ¿Estamos nosotros disfrutando de las riquezas que Cristo alcanzó para nosotros en la cruz? No estoy hablándote de cosas temporales. Ahorita lo vamos a ampliar un poco más. La Escritura no te habla de cosas temporales. A lo mejor muchos sectores de las iglesias hablen de cosas temporales, pero la Escritura no habla de eso. La Escritura habla de cosas eternas encontradas y concedidas en Cristo. Entonces, si el Espíritu Santo que mora en nosotros, como dice 1 Corintios 6:19, que mora en nosotros y que no somos nuestros propios dueños, si Él mora en nosotros y su labor y su obra en nosotros es darnos a conocer lo que nos ha sido concedido, algo está pasando que ha provocado que yo no pueda saber lo que tengo en Cristo. Y si yo no sé lo que me ha sido concedido en Cristo, voy a vivir lamentablemente una vida que se expresa en necesidad cuando ya estoy en plenitud, que se expresa en oscuridad cuando ya estoy en Cristo, en la luz, que se expresa en dolor cuando ya estoy en la plenitud del amor de Dios, que se expresa en carencia y en falta de entendimiento espiritual cuando yo ya soy un hijo de Dios por el amor que Él me ha dado a mí. Entonces es trascendental que nosotros comprendamos a través de las Escrituras, como siempre, solamente a través de ellas, lo que nos ha sido concedido en Cristo. Si eso no sucede en tu vida, tú puedes estarte congregando por años en un lugar. Tú puedes estar participando de los eventos religiosos por años en un lugar, lo cual no hemos dicho nunca que esté mal, sino que la práctica de cosas religiosas con la ausencia de Cristo no sirve de nada, porque no te permite ver quién eres. Muy posiblemente te haces esclavo de muchas cosas, muy posiblemente engaña tu conciencia, haciéndote pensar que al participar de esas actividades estás en Cristo, pero en realidad si no lo conoces, no estás disfrutando lo que Él es en todos aquellos que se han rendido a Él. Entonces Pablo por eso nos dice que como Dios nos dio su Espíritu, nosotros, escucha estas palabras que dice la versión lenguaje actual, podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Notemos que el verbo ha hecho está en pasado. Podemos darnos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros. No es algo que Dios hace por nosotros, ni es algo que Dios hará por nosotros. No está en el presente, ni está en el futuro, está en el pasado, en la cruz. Cuando Cristo fue y murió y resucitó por ti y por mí, todo nos fue concedido en Él. Recordemos que estamos ampliando en estos últimos programas el entendimiento del consumado es. Todo está pago, todo está completo, no hay más deuda.
por el pecado. Ahora yo pagué la deuda y todos los que se rindan a mí y me entreguen sus vidas verdaderamente por completo disfrutarán de lo que yo soy en ellos. No es que no hagamos nada, porque algunos sectores interpretan de esa manera. No. Nosotros disfrutamos de la gracia y de la obra de Cristo, pero lo único que el apóstol Pablo expresa en las cartas es que nosotros tenemos que morir. Y Cristo lo dijo también, negarnos a nosotros mismos. Si no nos negamos a nosotros mismos, si no morimos, no hay manera en que podamos conocer todo lo que nos ha sido dado. Y seremos, como hemos hablado, personas tal vez religiosas, tal vez con un sesgo denominacional, tal vez con muchas pertenencias a comunidades, pero sin poder experimentar adentro de nosotros la vida del Hijo de Dios que ya nos ha sido dada. Y cuando entendemos eso, entonces nace una pregunta. Para todos los que nos ven, me imagino que podrán pensar, entonces, ¿qué es lo que me ha sido concedido en Cristo? Por supuesto, las cartas apostólicas traen toda la expresión y el entendimiento de eso, pero vamos a nombrar algunas cosas prácticamente trascendentales que tú y yo podemos ver hoy a través de la Escritura. Y dice el versículo 13, antes de pasar a esa parte, cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, una vez más Pablo dice, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana. No es algo terrenal, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Es algo celestial. No es algo temporal, sino es algo eterno. No está en el entendimiento de nuestra mente pegada a esta vida, sino está en el entendimiento del Espíritu que ya nos ha transformado a la imagen del Hijo, pegados y aferrados a Él, que es la vida eterna. Mire lo que dice el versículo 14, los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales. ¿Saben por qué? Porque no las pueden ver. Están ciegos. Y al no ver lo eterno, no hay manera en que una obra humana se lo haga entender. El único que les puede hacer entender eso es el Espíritu Santo. Pues ellos consideran esto como una tontería. Hay gente que las cosas espirituales las ve como una tontería porque no las puede entender, porque carecen de la obra del Espíritu en ellos. Y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios, ahí lo dice. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden, no por nuestra sabiduría, sino porque el Espíritu Santo, como dice Pablo en el versículo 12, nos permite a nosotros darnos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y vamos a mencionar algunas cosas de las que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo. Y vamos a ir al capítulo 1 de la carta de Pablo a los Efesios. Vamos a hacer solamente un comentario corto de algunas cosas que tú y yo podemos encontrar en la Escritura. Siempre nuestra invitación es para todos ustedes a que escudriñemos las Escrituras, porque las Escrituras dan testimonio de Cristo y Cristo es la vida eterna. No hay manera en que nosotros podamos crecer en la madurez espiritual si no decidimos escudriñar con profundidad, con detenimiento y con intención las Escrituras. No hay nada que pueda pasar en nosotros a menos que conozcamos aquella carta que nos dice que somos herederos de una nueva naturaleza y que ahora ya no estamos viviendo como antes, sino con una nueva vida. Eso es bien importante. Pablo saluda en el versículo 1 y 2 y dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de nuestro Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El subtítulo que le colocaron en la versión Reina Valera es Bendiciones espirituales en Cristo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí viene el punto, amados, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Son tres palabras claves. Toda bendición espiritual. Cuando hablamos de toda, significa que no hace falta nada. Cuando hablamos de bendición, entendemos que es lo que Dios nos quiso dar por su amor. Y cuando hablamos de espiritual, entendemos que no tiene nada que ver con lo terrenal.
En el ámbito de la fe actualmente, en muchos sectores, se le llama bendiciones a las cosas temporales. A una provisión, a un auto, a un viaje, a una casa o a cualquier cosa por el estilo que esté en esta vida temporal. Pero el apóstol Pablo no llama bendición a nada temporal, sino a las cosas eternas. Nos bendijo con toda bendición espiritual y nos da una ubicación en los lugares celestiales y nos da el centro. ¿En quién? En Cristo. Todos aquellos que hemos venido a rendir nuestra vida a Cristo y decidimos morir a nosotros mismos para que Él gobierne, hemos recibido, mira lo que la palabra dice, nos bendijo otra vez, tiempo pasado. No es nos bendice y no es nos bendecirá. No, nos bendijo, verbo en pasado, con toda bendición, todo nos fue dado en Cristo en los lugares celestiales. Primer punto que necesitamos entender. Todo nos fue dado en Cristo y eso está en lo eterno. Eso el Espíritu Santo nos permite comprenderlo cuando escudriñamos la Escritura. Eso es lo que el Padre nos ha concedido. Eso es lo que nos ha sido dado en Cristo. Versículo 4. Según nos escogió en Él, otra bendición eterna. Fuimos escogidos en Él. Y nos dice cuándo. Dice antes de la fundación del mundo. Antes que todo fuera creado, tú y yo estábamos en la mente de Dios. Eso es, una vez más, eterno. Y nos dice ¿para qué? Nos dice el propósito. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Todo apunta a lo eterno. Todo apunta a lo eterno. Luego dice, en amor, habiéndonos otra bendición eterna, predestinado para ser adoptados hijos suyos otra vez. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Aquellos que nos rendimos a Cristo venimos a ser adoptados por el Padre como hijos. Eso es algo que también ya nos fue concedido. Pero muchos lo ignoran y no viven como hijos, sino viven a lo mejor como huérfanos. Teniendo la vida de Cristo en sí mismos, no la pueden experimentar. Teniendo todas las cosas cumplidas en Cristo y Cristo viviendo en ellos, no lo pueden ver, porque no conocen la Escritura y porque no han decidido renunciar a sus propias vidas. Luego dice, según el puro afecto de su voluntad, fue algo que Dios quiso hacer porque a Él le plació hacerlo. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo otra bendición eterna. El Padre nos hizo aceptos en el Hijo. Ni siquiera es que nosotros aceptamos a Cristo, como lo decimos comúnmente, es que Él nos aceptó a nosotros. Ni siquiera es lo mismo, ni siquiera es parecido, es lo opuesto. Porque no fuimos nosotros diciendo te acepto Cristo, sino fue Cristo diciendo los acepto para mí, por amor. Otra bendición eterna. Para alabanza de su gracia, versículo 7, en quien tenemos redención, otra. Fíjese que los versículos del primer capítulo de Efesios nos dicen claramente cuántas cosas ya tenemos en Cristo. En quien tenemos ya redención por su sangre. 1, 2, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Ya fuimos perdonados. Tenemos redención porque Él la alcanzó para nosotros. Luego, 8, otra vez el verbo en pasado. Nótese el verbo en pasado, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Una vez más, algo eterno. Y lo hizo sobreabundar. ¿Por qué? Porque todo eso está en Cristo y Cristo vino a vivir en nosotros y ahora, como dice Pablo, ya no vivimos nosotros, sino vive Él en nosotros. Así que fíjense que el versículo 12 de 1 Corintios 2 nos dice que el Espíritu nos revela qué nos ha sido dado en Cristo por el Padre y las cartas nos dicen cuánta cosa hemos recibido ya eterna en Él. 9, una más, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, su propia voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo. Todo estaba en Cristo. Mire lo que hace el Padre, versículo 10, aquí está una clave importante. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Al Padre le plació reunir
todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra, a través de los tiempos, solamente en Cristo. Y Cristo vino, resucitó, murió y resucitó y vive en nosotros. Y toda su deidad y todo su poder habitan en nosotros. Cuando nosotros podemos ver esto con claridad, toda nuestra vida es transformada. Porque ahora la grandeza de Cristo disipa todo amor y todo apego a lo temporal y nos pone en el entendimiento de lo eterno. Lo que nos ha sido concedido en Cristo, aquí en apenas unos simples minutos, como un pequeño abrebocas, pero si tú te pones a escudriñar las Escrituras con detenimiento en las cartas apostólicas, te vas a dar cuenta de cuántas cosas nos fueron dadas en Cristo. Libertad, Gálatas 5:1. Amor, todos los frutos del Espíritu, Gálatas 5:22. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Todo nos ha sido dado en Cristo, no por nuestro merecimiento ni por nuestra obra, sino por la suya. Pero todo eso ya vive en nosotros, pero no hay manera en que lo podamos experimentar a menos que lo conozcamos, a menos que nos rindamos a Él, a menos que abandonemos la confianza en las obras humanas y abracemos la gracia que solo proviene de la obra de Cristo. Vamos a cerrar por hoy diciendo que el Padre, al reunir todas las cosas en Cristo, en eso nos incluyó a ti y a mí, y ahora todos aquellos que nos rendimos a Él, venimos a participar de tan magnífica obra eterna. El desafío entonces es decidir conocerlo, decidir escudriñar las Escrituras y decidir indagar todo lo que ya tenemos, pero que por muchas veces pereza, negligencia o ocupación temporal desconocemos. Muchas de las cosas que la iglesia vive hoy, lamentablemente que están distorsionadas de Cristo, no estarían allí si la iglesia se hubiera dedicado a conocerlo a Él. Y entonces todo tendría el sentido perfecto que el Padre quiere. Pero aún hay hombres y mujeres que quieren cada día rendirse más para darlo a conocer. Nosotros estamos aquí como servidores suyos, somos El Camino Podcast y les invitamos a que nos sigan acompañando, que sigan compartiendo este contenido y que sigan cada día conociendo a Cristo, porque eso les va a producir a ustedes cada día, tanto como a mí, el deleite de una nueva vida que ya no está en esclavitud sino en libertad, que ya no está en oscuridad sino en luz y que ya no está en lo temporal sino en lo eterno. Gracias y paz a todos los que nos ven y escuchan. Nos vemos en una próxima entrega del Camino Podcast y vamos a seguir adelante en este año 2026 creciendo y dando a conocer cada vez más la obra de Cristo en nosotros. Gracias y paz, amados. Hasta la próxima ocasión.